Muy bien, bienvenidos al primer módulo de este taller en relación con la redacción legal de telegramas durante el intercambio telegráfico y de la demanda laboral. Bien, es un taller que va a estar seccionado en 6 módulos solamente por razones didácticas pedagógicas. Está atravesado por un principio de autogestión del aprendizaje y esto es fundamental. Claro, van a tener a su disposición también test de autoevaluación. En el módulo de hoy voy a presentarles un archivo PPT y lo voy a hacer en este momento para iniciar con los conceptos. Ustedes saben que a partir de un glosario podemos fijar el alcance de las palabras, de los términos, y esto es importante porque luego serán puestos en práctica durante el taller, pero también en su práctica profesional. Bien, en este glosario, en esta lista de términos, que yo en este momento pasaré a conceptualizar. Voy a conceptualizar cada una de esas palabras que usted ve en pantalla. Injuria laboral. La injuria laboral es una causa que hace imposible la prosecución de la relación laboral. Luego voy a explicar cuáles son las formas extintivas de la relación laboral, que las podemos clasificar. El despido. El despido es una de esas formas de extinción de la relación laboral. El despido puede ser con justa causa o sin justa causa, lo cual esto va a ser determinado por el juez en el marco de un proceso laboral. Decimos con causa o sin causa probada o sin causa manifestada por el empleador durante el intercambio telegráfico, y también se dice sin justa causa o arbitrario. La justicia de una causa o la injusticia de esa causa de despido, en el supuesto de que fuera alegada y no se haya podido probar, la va a determinar el juez en el marco de un proceso laboral. El despido puede ser directo o también puede ser indirecto. Claro. El despido directo es el dispuesto por el empleador. Ahora, hay situaciones, incluso hay situaciones que las define la ley de contrato de trabajo, que es la que vamos a trabajar mayormente en el desarrollo de este taller. El despido indirecto es aquel en el cual es el trabajador el que se coloca en posición de despedido. Me considero despedido por su culpa, dirá el trabajador. ¿Por qué? Porque está manifestando que se ha configurado la injuria laboral. Hay una causa
que hace imposible la prosecución de la relación laboral. Y eso que impide continuar con la relación laboral es un incumplimiento. Es un incumplimiento de alguno de los deberes a cargo de alguna de las partes, porque la injuria laboral la puede producir el trabajador como el empleador. Ambas partes de la relación laboral tienen derechos y deberes. Si una de las partes incumple con un deber a su cargo, se configura la injuria laboral. En el supuesto de falta de pago de salarios, de continuar con una registración incorrecta, o que directamente el empleador no registra a su trabajador y su trabajador se lo está reclamando persistentemente, bueno, se configura la injuria laboral. Estos conceptos son fundamentales y hay que tenerlos presentes. Respecto de fuerza mayor, bueno, fuerza mayor es un hecho que no ha podido preverse o que de previsto no ha podido evitarse. La intimación fehaciente. Esto es fundamental. La ley de contrato de trabajo actualmente exige comunicar de forma fehaciente a la otra parte. ¿Qué cosa? Bueno, es de lo que va a tratar este taller. Cuando una de las partes incumple con su deber, la otra lo intimará de forma fehaciente al cumplimiento. Esto puede gestarse a través de plataformas online, puede serlo verbalmente, puede el empleador despedir verbalmente, oralmente a su empleado. Este taller va a consistir en responder todas estas inquietudes. Como están viendo por pantalla, se requiere una intimación fehaciente para constituir en mora al incumplidor. Homologación. Esto también es importante. El artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo exige que todo acuerdo al que arriben empleado-empleador deberá ser homologado por la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación constatará que por medio de ese acuerdo hayan arribado a la justa composición de los derechos e intereses de ambas partes. Estabilidad laboral. La estabilidad laboral es la continuidad o permanencia en el puesto de trabajo. Bien. Presentación de las formas de extinción de la relación laboral. La Ley de Contrato de Trabajo refiere a contrato laboral o relación laboral. En esta materia rige el principio de primacía de la realidad y el principio protectorio, entre otros, porque esta materia ha nacido protectoria de los derechos de los trabajadores. Artículo 14 bis de la Constitución Nacional. El trabajo será protegido en todas sus formas mediante las leyes. Bien. Primacía de la realidad. No nos interesa lo que se haya suscrito.
interesa lo que realmente ha acontecido en la relación entre dos personas, que es una relación jurídica que ha mediado entre ellas. Supónganse que el trabajador inició un reclamo por falta de registración o incorrecta registración y el empleador niega el vínculo laboral. Niega el vínculo laboral o dice que no fue una relación laboral lo que mediaba entre ellos, sino una relación jurídica enmarcada bajo otra legislación. Y que quien se presenta como trabajador no fuera un trabajador en relación de dependencia, sino dice que era un monotributista, un trabajador autónomo. Bueno, presentado el caso, con lo que dice uno y lo que dice otro, tenemos una situación en la cual el juzgador deberá de evaluar, de analizar si la relación que mediaba entre ellos era laboral o de otra naturaleza y en función a ello determinar cuál es la legislación aplicable y si también corresponde su competencia. ¿Cómo puede llegar a arribarse a estas consideraciones? ¿Cómo puede el juzgador tener esta convicción de que ha mediado entre las partes una relación laboral y no de otra naturaleza? A través de indicios, es decir, de prueba indirecta. Se formulan preguntas. El trabajador es una persona física que ha puesto de forma voluntaria su fuerza de trabajo a disposición de la parte empleadora y está esperando una contraprestación. Bien. Y en esa relación, el trabajador se ha incorporado a una organización cuyo riesgo económico no asume. No es un socio con la empresa, no es un directivo o gerente. Repito, es una persona física que puso a disposición de la empleadora de forma voluntaria su fuerza de trabajo. Bien, dicho esto, es una persona que ha cumplido un horario de trabajo. Esta persona que dice haber trabajado asumió el costo económico, riesgos económicos, cumplía órdenes e instrucciones, se proveía a sí mismo los implementos, elementos y herramientas de trabajo o se las proveía la empresa. Y respondiendo a estas preguntas podemos llegar a caracterizar si lo que mediaba entre estas dos partes era una relación laboral o de otra naturaleza. Bien, esto hay que tenerlo presente. Puede formar parte del conflicto laboral. Y ahora les presento las formas de extinción de la relación laboral que se pueden clasificar de acuerdo a este criterio. La relación laboral se puede extinguir por voluntad del empleador. Rige un modelo de estabilidad laboral impropio relativo. El empleador puede, por voluntad, extinguir la relación laboral. Se llama despido. Y me estoy refiriendo al despido directo. Luego, la renuncia por voluntad del trabajador ya sería una forma extintiva
de la relación laboral por voluntad del trabajador, se llama renuncia. Claro, las partes se pueden también poner de acuerdo en extinguir el vínculo laboral por voluntad concurrente, la llamaremos. Es el acuerdo mutuo entre empleado y empleador de extinguir el vínculo. Claro, si hay un acuerdo, debe ser homologado por la autoridad de aplicación. Artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y luego puede que se extinga el vínculo por causas ajenas a la voluntad del trabajador y también puede que se extinga este vínculo o relación laboral por causas ajenas a la voluntad del empleador. Voy a... Ahí está. Bueno, a recordar. Sí, la ley prevé facultades en cabeza de la empresa a efectos de establecer límites. Vamos a desarrollar el tema ius variandi, artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, que ha sido materia de desarrollo en el contexto de formación de una ley llamada Ley de Teletrabajo. Bien, entre las facultades de la empleadora se encuentran la facultad sancionatoria, la facultad de control, la facultad de organización, de dirección. Ahora, ¿cómo deben ser esos controles? ¿Cómo se introducen los controles dentro de la organización? ¿Cómo se ejerce la facultad sancionatoria? En principio vamos a decir que las sanciones deben ser proporcionales y en ocasión de incumplimientos. ¿Por qué? Porque rige el principio de buena fe, que es un deber común a ambas partes. Se espera que ambas partes desplieguen una conducta, la conducta que es propia del empleador y la conducta que es propia del trabajador, en virtud de ese vínculo laboral que los une. Jurisprudencialmente, y aquí hay que realmente detenerse a pensar, porque jurisprudencialmente se ha dicho que la pérdida de confianza es insuficiente por sí misma para configurar la injuria laboral. Voy a compartir con ustedes jurisprudencia al respecto. Bueno, están viendo por pantalla el tema faltó a trabajar. ¿Qué puede estar ocurriendo? ¿Qué puede acontecer? Bien, vamos a plantear casos hipotéticos a lo largo de estos módulos. Vamos a empezar por lo más sencillo a lo más complejo. Usualmente, quien toma este taller piensa que al cursar un telegrama se está abordando una única situación y esto es más complejo de lo que es. Bueno, vamos a empezar con el ejemplo más sencillo. Así que su cliente faltó a trabajar. ¿Qué puede estar ocurriendo? ¿Qué puede acontecer? No avisó
Avisó porque, bueno, llamó por teléfono. ¿Envió un telegrama? Bien. A partir de aquí empiezan a plantearse distintas situaciones, son todas hipotéticas, pero bueno, pensemos que faltó trabajar y la empresa ¿qué va a pensar? Que no vino. Eso puede ser cierto, pero también puede ser que el trabajador esté en cama, pidió médico, un médico particular, llamó por teléfono o no llamó por teléfono y desde que se indispuso no fue al trabajo. Así que la empresa le va a enviar una carta documento intimándolo a que se apersone, a que continúe prestando sus servicios bajo apercibimiento de configurarse. Claro, el trabajador tiene que contestar esa notificación. Y es importante que lo haga. Fíjense, el abandono de trabajo también está dentro de las formas extintivas de la relación laboral. Claro, la ley de contrato de trabajo exige, además de la ausencia, que la empresa haya intimado fehacientemente a que reanude con la prestación del servicio. Bien, entonces el trabajador deberá de contestar esa carta documento diciendo que está indispuesto, que pone a su disposición certificado médico. La empresa recibe ese telegrama y ahí pueden suceder distintas circunstancias. Pone en cuestión el certificado médico que quiera presentar el trabajador, que le envíe un facultativo o que le indique un centro de atención hospitalario donde deba el trabajador concurrir. Entonces, este caso, como otros, los iremos estudiando para que ustedes puedan tener las herramientas para abordar estas problemáticas que son usuales. Bien. Comunicaciones, contenido y el medio fehaciente. Contenido. El telegrama y los modelos que yo les voy a pasar tienen 3 ítems. Ítem 1, ítem 2, ítem 3. El ítem 1 refiere al incumplimiento que quiero que cese. El ítem 2, el plazo para que se revierta esa situación, para que cumpla. Usualmente es de 48 a 72 horas hábiles, no lo indica ningún tipo de legislación o reglamento, ni un decreto, es un plazo usual, con excepción de plazos que yo les voy a indicar que nacen de alguna ley en particular. Por ejemplo, la ley 24013 para reclamar las multas de esa ley. Ahí el plazo no será de 24 o de 48 ni de 72 horas hábiles, no. Van a ser de 30 días corridos. El plazo para reclamar el certificado del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo son 2 días hábiles. ¿Lo digo yo? No. ¿Lo dice alguna legislación? Sí, es la Ley de Contrato de Trabajo, artículo 80. Y el tercer ítem, por supuesto, el apercibimiento. Cuidado, no todo apercibimiento es un despido. Bueno, las formas. Bueno, debe ser un medio de comunicación fehaciente. Puede ser una carta documento, un telegrama. Al trabajador le asiste el principio de gratuidad. Ahora, estamos en el contexto de una pandemia, una circunstancia en particular, y se
ha profundizado los encuentros a través de plataformas online y el tema de comunicarse por WhatsApp o por redes sociales. La jurisprudencia ha ido evolucionando en este sentido. Yo les voy a proporcionar una supersíntesis de jurisprudencia que ha dictaminado a favor de estas comunicaciones online. Pero sepan ustedes que es jurisprudencia, o es la supersíntesis de distintos fallos que leí donde se ha sentenciado a favor de este tipo de comunicaciones en línea. La ley de contrato de trabajo sigue exigiendo un medio de comunicación fehaciente. Así que esa jurisprudencia finalmente ha sentenciado a favor porque ha considerado que aun cuando se ha dado online, se puede acercar a una comunicación fehaciente o a lo más cercano a esa idea de comunicación fehaciente que exige la ley. Bien, ¿a qué llama la ley un medio de comunicación fehaciente? Bueno, el correo, el servicio de correo, debe ofrecerles a ustedes la posibilidad de monitorear todo el proceso vía internet, que haya un acuse de recibo con identificación del destinatario a través de su documento de identidad, identificación del remitente y que el correo guarde una copia del instrumento por cualquier requerimiento judicial por una cantidad X de tiempo. Si el correo le ofrece a ustedes este servicio, si les ofrece este servicio, el correo les está acercando la posibilidad de enviar una notificación fehaciente. Ahora, ¿el despido puede ser verbal? No. ¿Puede ser por escrito? No. Tiene que ser por un medio de comunicación fehaciente. Bueno. Bueno. Les voy a leer este párrafo. No resulta justificada la resolución del vínculo laboral dispuesta por el trabajador, basada en los prejuicios que le ocasionaba el cambio de horario. Pues en virtud del deber de obrar de buena fe que impone el artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo y el principio de continuidad del contrato, normado en el artículo 10 del mismo cuerpo normativo, debió previamente intimar a su empleadora para revisar tal medida. Es decir, antes de considerarse injuriado, el trabajador tuvo que haber intimado a la empleadora para que revisara la medida. Este es un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala 1, es del año 93, Paoli, Juan, contra Vigna Hermana Sociedad Anónima sobre despido. Volvemos a este concepto de injuria laboral. La injuria laboral es una causa que hace imposible la prosecución de la relación laboral. Es un incumplimiento. Claro, hay que intimar a la otra, hay que constituirlo en mora a través de un medio de comunicación fehaciente. En este caso, el trabajador manifestó que se había configurado la injuria, así sin más, por abuso del ius variandi, artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, y en la lectura de este párrafo dice que antes de haber dispuesto al trabajador la resolución del vínculo, es decir, antes de considerarse despedido, tuvo que haber intimado a la empleadora
a que revisara la medida. ¿Por qué? En virtud del artículo, de los artículos que refieren al deber de obrar de buena fe en ambas partes. Y la conducta que es esperable del trabajador es su intención de querer permanecer en el puesto de trabajo. En el conjunto de los derechos y deberes de las partes en el contrato de trabajo, además de la buena fe, señalamos la colaboración y solidaridad. La buena fe, colaboración y solidaridad son afines para ambas partes del vínculo laboral. Facultades de control y de aplicar sanciones. Los controles deben ser autorizados por la autoridad de Contralor, el Ministerio de Trabajo. No pueden faltar al decoro, ni a la dignidad del trabajador. Los controles que se apliquen, que se dignen de tales, no pueden ser discriminatorios ni vejatorios. Bien. Estos controles deben ser sorpresivos y no selectivos. En el caso de tener que abrir un locker, debe estar presente el delegado gremial y el trabajador. Y la presencia de un escribano público no suple esto. El reglamento interno de la empresa debe ser comunicado a los trabajadores. Respecto de la aplicación de las sanciones, bueno, el despido no es la primera sanción. De hecho, el despido no es una sanción. No todo apercibimiento configura injuria laboral. Los invito a leer artículos 218, 219, 220, 222 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y las sanciones deben ser aplicadas en función de incumplimientos detectados. Al aplicar los controles deben ser proporcionales y comunicados fehacientemente. Volvemos a esto, es importante. La comunicación siempre debe ser por medios fehacientes. Bueno. La renuncia. Bueno, cuando estamos tratando este tema, ya nos ubicamos en un acto jurídico que es unipersonal, que pone fin al vínculo de trabajo, que nace por voluntad del empleado o trabajador, debe manifestarse de forma fehaciente, es decir, por telegrama. Vamos a trabajar a lo largo de estos módulos lo que se ha dado en llamar renuncia forzada, que en realidad no es una renuncia porque no ha querido serlo por voluntad del trabajador. Les voy a dar un concepto de renuncia forzada. Claro, si el trabajador fue obligado a enviar a la empresa un telegrama de renuncia y luego viene a su consulta y usted le tiene que brindar un asesoramiento, deberá manifestar en el primer telegrama que el trabajador cursa a la empresa en serio con su asesoramiento, que ese telegrama de renuncia ha sido enviado forzado y deberá consignarse durante el intercambio telegráfico que no fue intención del trabajador enviar ese telegrama de renuncia. Y usted como abogado deberá, al patrocinar a su cliente,
deberá probar en juicio que ese telegrama de renuncia ha sido enviado forzado, que no ha querido hacerlo por voluntad de su cliente, que su cliente quería conservar el puesto de trabajo. Y usted deberá probarlo en juicio. Esta es otra forma de extinción de la relación laboral. Mutuo acuerdo también es otra forma extintiva de la relación laboral, pero debe mediar acuerdo entre ambas partes. Y ser homologado por la autoridad de aplicación. Para referirnos al tema de procedimiento preventivo de crisis, hay que remitirse al artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. Abandono de trabajo también es una forma extintiva de la relación laboral. El trabajador dejó de asistir al trabajo, pero para que se configure el abandono de trabajo en los términos del artículo 244 de la Ley de Contrato de Trabajo, el empleador debe constituir en mora al empleador. Perdón, acá hay que corregir. El empleador debe constituir en mora al empleado, a su trabajador, mediante una intimación fehaciente. No alcanza con que el trabajador no fue un par de días. Tiene que constituirlo en mora. Entonces, habíamos iniciado con esta presentación. Injuria laboral. Esa causa que hace imposible la prosecución del vínculo que unía a ambas partes. El despido es una de esas formas extintivas de la relación laboral que nace por voluntad del empleador. Puede ser con justa causa o sin justa causa. Esto lo va a determinar un juez en el marco de un proceso laboral. Sepa usted que antes de llegar a esa instancia hay múltiples posibilidades de llegar a un acuerdo previamente, durante la instancia de conciliación, incluso durante el procedimiento laboral, pero en el supuesto de que ni durante el intercambio telegráfico, ni después en la instancia de conciliación, ni durante el procedimiento laboral, hasta ser el momento de dictado de la sentencia definitiva, se hayan puesto de acuerdo ninguna de las partes en llegar a algún tipo de acuerdo entre ellas, bueno, el juez ahí va con su sentencia a determinar si el despido se produjo o no con justa causa. Sin justa causa significa que esa causa no ha sido alegada o que no ha sido probada, o también se llama despido arbitrario. El despido puede ser dispuesto por el empleador o puede ser que el trabajador se haya colocado en situación de despedido, dice, configurada la injuria laboral, se ha configurado esa injuria y se considera despedido por culpa de la empleadora. Fuerza mayor, recordemos este concepto que nace del derecho civil y comercial, también se aplica aquí, que es el hecho que no ha podido preverse o que de previsto no ha podido evitarse. Intimación fehaciente. Bien, en general esta materia no es formal, es en el único punto en donde hay un resquicio de formalidad entre las partes. Digo, ¿por qué? Porque de entrada la Ley de Contrato de Trabajo dice, contrato de trabajo o relación laboral. Aquí poco importa si las partes se han sentado a firmar un contrato, salvo que sea alguna de las modalidades contractuales, que son excepciones a la regla general del contrato por tiempo indeterminado,
Y esas excepciones, como son el plazo fijo, el contrato por temporada, el contrato por equipo, el contrato de trabajo eventual, incluso el contrato de trabajo por aprendizaje, en fin. Estas modalidades son excepciones a la regla general y la ley exige que sean formalizadas por escrito y además que se justifique el objeto. Si, por ejemplo, la empleadora quisiera, en realidad, el trabajador, supongamos, ¿no? Intima para que se corrija la registración, él dice que hay incorrecta registración y del otro lado le contestan que niegan el vínculo laboral. Les doy un ejemplo. Bueno, ahí se está poniendo en cuestión qué tipo de relación existía entre las partes o si había algún tipo de relación de naturaleza jurídica y habría que ver de qué naturaleza, pero ahí hay que acercar indicios, prueba indirecta. Esto debe contestar una serie de preguntas para que el juzgador pueda llegar a determinar que es aplicable la legislación laboral y que su competencia también corresponde. Rige el principio de primacía de la realidad, que efectivamente aconteció entre las partes. Preguntas con el trabajador. ¿Es un trabajador autónomo o en relación de dependencia? Y la diferencia la va a hacer si está soportando un costo económico, si se provee o no las herramientas de trabajo, si cumplía o no un horario de trabajo, si acataba o no instrucciones de un jefe o directivo. Dependiendo de las respuestas, va a caracterizar esa relación como un vínculo de trabajo o no. Bien, una vez que ustedes repasen este video, que le ponen pausa y pueden volver a escucharlo y escucharlo este video un par de veces, tomar nota, continúan con los ejemplos que les voy a ir enviando sobre intercambios telegráficos. ¿Por qué? Y eso es importante, porque si ustedes consideran, si ustedes consideran este primer video como un marco teórico general, se van a poder guiar en lo sucesivo de los ejemplos que yo les voy a ir enviando sobre intercambios telegráficos, que es más que un modelo de telegrama, sino una forma de pensar los casos. Yo diría que pueden, a través de ese intercambio telegráfico, pensar casos que a usted le puede llegar a su estudio jurídico. Bueno, claro, en estos modelos ustedes van a tener 3 ítems. Ítem 1, ítem 2, ítem 3. Fíjense que en un modelo de telegrama ustedes pueden tener varias intimaciones, al menos 2 o 3, y por cada intimación un plazo y un apercibimiento. Bueno, eso es todo por este primer modelo. Muchísimas gracias por su atención y nos mantenemos en contacto. Gracias.